Shalom, que el Eterno les bendiga grandemente. Harzul Harim Tobin, buenas tardes. Ereb Tov en Yeshua Hamashiach Meshicheinu, que el Eterno les bendiga grandemente. Hoy vamos a desmentir el rapto pretribulacional. No existe. Yo sé que hay tres posiciones, antes, en medio o después. Pero vamos a 1 Corintios 14:33. Dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no va a darnos, Elohim no nos va a dar algo que nos confunda, ¿sí? Ahora, hay muchos movimientos judío-mesiánicos que mezclan el cristianismo con el judaísmo y tienen precisamente esta posición de 7 años antes, o sea que se va a hacer el rapto primero y después 7 años con el anticristo, y hasta una persona me dijo, me saludas al anticristo, pero eso es completamente falso. Esta doctrina de los 7 años vino de un jesuita católico llamado Rivera, que él inventó acerca de que el anticristo haría un pacto 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Hay quienes mencionan que él invalida el pacto a la mitad de la semana y después se mete en el templo judío, según de Tesalonicenses capítulo 2, y no entienden que el templo que menciona Shalia Shaul ahí no es el templo en Jerusalén, es un templo espiritual, porque él usa la palabra naos en griego y no girón. Pero vamos a ver Daniel 9:27. Voy a usar una Biblia Reina de Valera precisamente por esa razón. Porque para que puedan entender mis hermanos cristianos. Daniel 9:27. Vamos a ver este libro. Daniel 9:27. Dice así. Después, dice así en el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta persona dice que confirma el pacto con los muchos. Aquí la palabra invalidar no aparece en el texto, ni aparece la palabra anticristo. Algunos no leen el contexto, lo que ellos mismos hablan de la hermenéutica, el arte de interpretar un texto, no lo leen completo. Y ellos ponen: el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá el santuario, y su fin será con inundación, hasta el tiempo durarán las devastaciones. Dicen, y él confirmará el pacto, dando a entender que este príncipe, que era el imperio romano, recordemos que Tito invadió Jerusalén. Tito quiso conservar el Bet HaMikdash. Lamentablemente una tea llegó a una de las cortinas, se incendió y se destruyó el templo, y lo que queda hoy en día es la fortaleza santuario, lo que es el Kotel, el muro de lamentos, donde se hace las tres oraciones dentro del pueblo judío: Shacharit, Minja y Arvid, ¿sí? Por eso dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario, y su fin será con inundación. Porque él quería conservar el Bet HaMikdash, pero su pueblo lamentablemente destruyó el Bet HaMikdash. Pero vamos a leer Daniel 9, versículo del 26 en adelante. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esta es la traducción Reina Valera. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27, y continúa. Y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? El contexto que dice: el Mesías, no ningún anticristo. Lean bien el texto completo y no le mochen a la Biblia, no le quiten versículos. Es el Cristo quien confirma el pacto con los muchos. Esa palabra en hebreo, Bigavir le Rabín, confirmar, de la palabra Gebrot, fuerte, o hacer fuerte un pacto y cumplirlo. No aparece la palabra invalidar ahí, ¿sí? Por una semana. Ahora, ¿cómo confirma el Mesías el pacto? Vamos a Mateo 26, la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer un poco de recordatorio de la destrucción de Bet HaMikdash. En Juan 11, 47, 48 dice: vean que este hombre hace muchas señales. Dice: si permitimos esto, vendrán los romanos, destruirán nuestra ciudad, nuestra nación y nuestro Makon Kodesh, nuestro lugar santo. Para un judío, un lugar santo puede ser cualquier parte dentro de Jerusalén, no necesariamente el Bet HaMikdash, el templo. Puede ser el templo, puede ser la misma ciudad de Jerusalén, o puede ser el pueblo inclusive, Jerusalén. Entonces, sabemos que la destrucción de Jerusalén vino por el general Tito, ¿sí? Y que su pueblo destruyó el santuario. Esa profecía se cumplió en el año 70. Pero vamos a seguir leyendo. Dice en Mateo 24,
1 y 2, que Yeshua dice, ven este edificio, de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no quede destruida. Él está hablando de la destrucción del templo, que fue precisamente en el año 70. Pero vamos a ver que esta persona, ¿sí?, que confirma el pacto, ¿sí?, que es el Mesías, dice, confirmará el pacto con los muchos. ¿Dónde viene esto? En Matías, en Mateo 24, vamos a ver, Mateo 26, verso del 2, el verso 28. Matías, Sheni, Beshisha, Mateo 26, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Aquí vemos que él hace un pacto con los muchos. Mateo 26, 28. Vamos a leer otra vez el contexto, yo me lo sé de memoria. Dice, a las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario y su fin será con inundación. Hasta el tiempo durarán las desolaciones. ¿Sí? Y vuelve al texto. Y por otra semana él confirmará el pacto con los muchos. ¿Quién es el sujeto? El Mesías. Pero si quitamos versículos de la Biblia va a decir lo que nosotros queremos decir. Y esa es la influencia de las tradiciones, en griego, paradosis, takanot, en hebreo, que Yeshua aborrecía, y las iglesias evangélicas están llenas de estas tradiciones que no se dan cuenta que vino de la iglesia católica. Un jesuita llamado Rivera fue el que inventó esto, del anticristo, el pacto, los 7 años, invalida el pacto, se mete en el templo judío. Todo esto es católico, no dice el texto tal cosa. ¿Sí? Él confirma el pacto, Mateo 26, 28. Ok, vamos a seguir viendo. Dice que él quita el sacrificio y ofrenda, él hace cesar sacrificio y ofrenda. En el hebreo dice Sebat Minja, que es una ofrenda cereal, vegetal, del Antiguo Testamento, si lo queremos ver así, aunque para un judío no existe el concepto de antiguo de nuevo, ¿sí? Pero eso lo hablaré en otro video. Vamos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 5. Hebreos 10. ¿Por qué estoy hablando esto? Para tomar el tema del rapto, ¿cuándo va a pasar? ¿Sí? Hebreos 10. El libro de Hebreos, algunos piensan que lo escribió Apolos, otros piensan que lo escribió Pablo. Yo creo que fue Pablo, Shalia Shaul, Hatarsi, por muchas razones que después voy a explicar. El libro de Hebreos, capítulo 10, está antes de Santiago. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 10. ¿Creemos lo que dicen las Escrituras o no? Hebreos, capítulo 10, verso 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradan las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, en griego es sarx, en hebreo es bashar, de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, una vez y para siempre. Él confirma el pacto con los muchos y a la mitad de la semana hace cesar sacrificio, ofrenda, sebak minja, de vegetales. Es una ofrenda del Antiguo Testamento. Yeshua hizo esto, no ningún anticristo. Es un invento eso. ¿Sí? No aparece ahí la palabra anticristo, ni la palabra invalidar, sino Bigavir le Rabén. Vamos a seguir leyendo. Pero antes quiero que veamos el texto hebreo de Daniel 9, 27. Aquí tengo la Tanaj. Está en hebreo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Daniel 9, 27. Esos pseudo judíos que mezclan el cristianismo gentil con el judaísmo están haciendo mucho daño. También cristianos evangélicos con esta doctrina diabólica. ¿Sí? Daniel 9, 27. De que el anticristo hará un pacto con la nación de Israel. Eso es falso, no existen los 7 años. Existe un periodo solamente de 3 años y medio, no de 7 años. Ya lo estamos viendo ahorita. Daniel 9, 27. Vamos a ver las escrituras. Este es el libro de Daniel, está en hebreo. Lashon HaKodesh.
Daniel 9:27 dice, aquí dice por otra semana, aquí lo vamos a ver. Dice, Vejigavir Brit le Rabin, hará un pacto con los muchos, Shabua, Ejad, en una semana primero, Vejasija Shabua y Shabit Sebat Minja, y hará cesar la ofrenda de Minja, ¿sí? De vegetal, ¿sí? Aquí en este texto viene codificado quién hizo el pacto, ¿sí? En la palabra, los que saben hebreo, dice, Bejasí hay una yod, se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a la séptima letra hay una shin. Se cuenta otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en la séptima hay una bab. 1, 2, 3, 4, 5, y en la sexta hay un ayin, Yeshua. Yeshua es el que hace el pacto. Está codificado en el texto de la Torah. No es ningún anticristo, ¿sí? Y el texto es claro. A las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y luego dice, el pueblo, un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. Su fin será con inundación, hasta el tiempo durarán las desolaciones, dice. Dice, y esto hasta una entera consumación. Pero dice, y él confirmará el pacto. ¿Quién? El Mesías. Mateo 26, 28. Él hizo cesar sacrificio y ofrenda. Sebas Jaminja. Hebreos capítulo 10, ya lo vimos ahorita. ¿Sí? No habla de ningún anticristo ahí. Y algunos piensan que este sacrificio y ofrenda es el continuo sacrificio que va a quitar el antimesías. Y son dos ofrendas totalmente diferentes. ¿Sí? Ok. Pero vamos a, ¿qué pensaba Daniel? Tanto Daniel como Yirmiashú, Jeremías, como Yeshua, como Isaías, están congruentes que primero es la gran tribulación, después el rapto. Y ahorita lo vamos a ver. En el español y en el hebreo. Ahora, el problema es que mucha gente pone el rapto en Apocalipsis 4, donde Yohanan es llevado al cielo y el Señor le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y ellos dicen, ahí es el rapto, ¿sí? Porque ya no se vuelve a mencionar las iglesias. Y no se dan cuenta que este libro de Apocalipsis fue escrito a las iglesias. Sin embargo, tiene muchos hebraísmos. Y termina el libro diciendo, yo Yeshua, yo soy la raíz del linaje de David. Dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice, yo he enviado mi malach, mi ángel, para daros testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Él escoge 7 para hablar de todas hasta el tiempo del fin. El mensaje es a las iglesias. Para Yeshua no existe el concepto de que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Somos un pueblo, Efesios 2:11. No hay dos pueblos. No unos se van a quedar aquí, los otros se van a ir. Las escrituras no dicen eso. Es una doctrina falsa. El rapto no sucede en Apocalipsis 4. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver. Primero vamos a ver el libro de Daniel 12. Lo que el Hashem le reveló a Daniel, Hanabí, al profeta Daniel. Daniel capítulo 12. Fíjense en este detalle. Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, que nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces ni la habrá. Pero será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Daniel capítulo 12, del 1 al 2. Daniel dice que va a haber un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá. Pero será librado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Daniel capítulo 9, verso 20. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Está hablando de Israel, el pueblo de Daniel. Daniel 9, 20. ¿Sí? Daniel dice que va a haber una gran angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero será librado tu pueblo, todos los que sean inscritos en el libro. La misma doctrina la tiene Jeremías. Jeremías capítulo 30, verso 7. Vamos a Jeremías. Y ahí les voy a demostrar cuándo sucede el rapto, porque ahí viene. No sucede antes de 7 años, eso es falso. Vamos a Jeremías capítulo 30. Dice así. Ah, cuán grande es aquel día. 37 de Jeremías. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, la misma palabra, Sará en hebreo, que usa Daniel. La dice Jeremías. Dice, tiempo de angustia,
Dice, hago ganas aquel día tanto que no hay otro semejante. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tanto Jeremías 37. Dice que va a haber una angustia cual nunca hubo. Y será librado Israel. Lo mismo Daniel dice, lo mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Porque primero, es lo que Yeshua menciona, la gran tribulación, no es de que la tribulación es una y la gran tribulación es otra. Es la misma cosa en el hebreo, Sará. Yeshua lo interpreta como la gran tribulación, lo que dice Daniel y lo que dice Jeremías 37 y Daniel 12, del 1 al 2. Vamos a lo que dice Yeshua. Mateo 24. No sigan doctrinas falsas, porque ni siquiera se van a dar cuenta muchos de que están siendo engañados. Hasta Gary Limi dice cosas que no son ciertas. Y es judío, supuestamente, ¿no? Pero dice cosas que no son ciertas. Sí. Mateo 24. Una doctrina falsa te puede llevar al infierno. Mateo 24, verso 21. Fíjense cómo interpreta Cristo las palabras de Daniel. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo mismo que dice Daniel. Porque habrá tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, ni la habrá. Pero será librado tu pueblo. Miren cómo lo traduce Cristo, gran tribulación. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, librados. Lo mismo que dice Daniel y Jeremías. Serán librados. ¿Quién es? El contexto es Judea. Mateo 24, 15. Habla de la abominación desoladora. Algunos argumentan que la abominación desoladora es el anticristo que se mete en el templo judío. Y no se dan cuenta lo que quiere decir la Biblia. No está hablando aquí de ningún templo. Él está diciendo Makon Kodesh, lugar santo. No está hablando del Bet HaMikdash. Esto va más allá. ¿Sí? No es lo mismo. En Mateo 24, 15 dice, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, los que estén en Judea huyan a los montes. Pero en Lucas 21, 20 hay un cambio. Vamos a Lucas 21, 20. Lucas 21, 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En Lucas 21, 20 dice, Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan. En Mateo 24, 15 dice, la abominación desoladora, Judea, huyan. Se refiere a la ciudad, no al Bet HaMikdash. El templo no existe. No va a haber templo hasta que no venga quien lo va a construir. Y Zacarías 6:12 dice que el renuevo de Dios construirá el templo, pero no puede ser. ¿Cómo va a ser el templo? El templo es el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que eso no es posible? Lean Ezequiel, va a haber un templo. Va a haber un templo, ¿sí? Y Zacarías 6:12 dice que el renuevo de Hashem, ¿quién es? El Mesías. Imagínense. Es que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice Pablo que el anticristo se va a sentar en el templo. No dice se va a sentar, dice se sienta. Ya estaba sentado. El hijo de perdición. Es un hebraísmo. ¿Cómo se le llamó a Judas? En Juan 17:12. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. Gente como Judas. Y Pablo no está hablando ahí del templo de Jerusalén, sino de cristianos. Con todo engaño de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Anomía en griego. Los que no guardan la ley de Dios, la Torah. No están sujetos a la ley de Dios. Es obvio que no está hablando de judíos. Cristianos. No se dejen engañar ni por espíritu. El Señor me habló. Ni por carta. La Biblia. En el caso de que el día del Señor vendrá. Va a venir ahorita, va a venir mañana. Si no te preparas, te vas a quedar aquí. ¿Y ellos quiénes son para decirte que te vas a quedar o te vas a ir? Y más mintiendo, diciendo que eso sucede antes de 7 años y eso es falso. No existe tal cosa. Vamos a seguir leyendo. Tanto Jesús como Daniel, como Jeremías menciona que va a haber gran tribulación en la nación de Israel, pero será librada Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el rapto? Mucho. Vamos otra vez a Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel capítulo 12. La palabra de Dios. Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, que Yeshua lo traduce gran tribulación, y en griego es tilipsis, angustia, dificultad, es lo mismo. ¿Sí? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero será librado tu pueblo, los que sean inscritos en el libro, y lo dice, y muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos entenderán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia y la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero fíjense, si ustedes ven el capítulo entero, aquí menciona que será por tiempo y mitad de tiempo, 3 años y medio. Y le dice Daniel, en el versículo 9, él respondió, dice, yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál es el contexto? La gran tribulación. ¿Y qué más? La resurrección de muertos. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Dice, cuando se acabe la dispersión del poder santo, estas cosas serán cumplidas. O sea que primero es la gran tribulación de Israel y después es la resurrección de los muertos. El contexto es clarísimo. Vamos a ver el libro del profeta, el profeta Isaías, si él es congruente también con lo que dice Daniel. Isaías 26. Isaías 26. Isaías capítulo 26. Verso, aquí está hablando, en el versículo 1, habla de que este canto, y en aquel día cantará este cántico en tierra de Judá. Está hablando de Judá, está hablando de Israel, ¿sí? Pueden leer todo el capítulo. El verso 16 dice, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Esta palabra es la misma que menciona Daniel y Jeremías. Sará, angustia, que Cristo traduce como gran tribulación. O sea, tribulación y gran tribulación es la misma palabra en hebreo. No hay de que una es tribulación y después gran tribulación. Y al Señor, en la tribulación te buscarán, derramaron su oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento. La angustia de Jacob. En todos los profetas, cuando habla de una mujer con dolores de parto, está hablando de la nación de Israel, la gran tribulación. Hemos sido delante de ti, oh Señor. 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos a la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán. ¿Cuándo sucede la resurrección? Después de la gran tribulación. Aquí lo está diciendo también Isaías. Tus muertos vivirán, sus cadáveres. La tribulación está aquí en el 16. Israel pasa por esa gran tribulación. Cristo la llama gran tribulación. Daniel la llama el tiempo de angustia. Jeremías también, que es la misma palabra Sará en hebreo. Y en griego, aquí la tengo anotada, tilipsis. Es la misma palabra. ¿Sí? Después de la gran tribulación, verso 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad moradores del polvo, porque tu rocío es el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. La resurrección. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra de ti tus puertas, escóndete un poquito. Aquí sucede el arrebatamiento. ¿Se dan cuenta? Después de la gran tribulación. Porque aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al mundo. Aquí está hablando ya de la segunda venida. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que hizo Daniel. Primero la gran angustia, después la resurrección, después de cuánto tiempo, después de tiempo y mitad de tiempo. 3 años y medio. Es después, no antes. ¿Quieren ver otros textos que lo confirman? Vamos al Apocalipsis 14. Apocalipsis significa quitar el velo o hacerlo claro. ¿Qué dice Yeshua en Isaías 29? ¿Qué dice el maestro? ¿Qué dice Hashem? Que no entenderán el libro sellado, será como una visión. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, ha puesto velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Dice, ¿por qué? Por sus tradiciones. Porque se vuelven a mí con la boca. A veces compramos un libro y vemos un autor y el autor lo ve de una manera y otro autor lo ve de otra manera y se dejan guiar por los autores. Es que fulanito lo escribió en un libro y dice, y así es. No, no es así. Busca al Señor, busca las escrituras, no busques lo que dicen otros autores. ¿Por qué? Porque el Señor dice que las tradiciones van a poner un velo y no van a poder entender el libro sellado. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 14. El Apocalipsis es muy congruente. Apocalipsis capítulo 14. Fíjense lo que dice. En Gidgalud. Dice, verso 8 de Apocalipsis 14. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios y ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí menciona al anticristo y después menciona que tengamos paciencia. Verso 13, oí una voz desde el cielo que decía, escribe,
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aquí vemos a los muertos, ¿sí? Que mueren en el Señor. Aquí vemos esto, ¿sí? Y luego dice en el 14, mira aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro, ¿sí? Aquí tengo a mi hermano Fernando, que el Eterno te bendiga, Fer. Puedes prender el foco para que se vea, ¿sí? Aquí vemos que cae Babilonia, está el sistema del anticristo y bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Por qué está diciendo eso? En el verso 14 dice, aquí en una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Él va a estar en las nubes. Y aquí vemos en el 15 que él mete una hoz. Y en el 16 dice, en el 15, y del templo sale otro ángel, clamando a gran voz el que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega como la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Aquí él saca su cosecha, el rapto. Pero después del anticristo, no antes. Y luego sale en el 16, el que estaba sentado sobre la tierra metió su hoz y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. Aquí sale otro con otra hoz aguda. Pero en el verso 19 menciona que este ciega la tierra para poner las uvas en el lagar. Esos son los malvados. O sea que primero Yeshua está en las nubes, mete su hoz y ciega la tierra, las mías, su pueblo. Ahí sucede el rapto. Y después un ángel mete la hoz y ahí sucede los condenados, la segunda venida. Es congruente y lo vamos a ver en otro texto. ¿Y por qué dice bienaventurados los que mueren en el Señor? Porque la resurrección sucede después de la gran tribulación, no nomás para Israel, para nosotros. No es antes, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 18, verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, el sistema político religioso del anticristo. ¿Sí? Verso 19. Después de esto oí una gran voz, una gran multitud, después de que cae Babilonia. Lo mismo que viene en Apocalipsis 14. ¿Sí? Y en el verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí es el rapto. Después de que cae el sistema del anticristo. Por eso dice el versículo 19, en el capítulo 19, verso 1, después de esto, cuando cae ese sistema, lo mismo que viene en Apocalipsis 14, que después del anticristo, la paciencia de los santos, dichosos los que mueran en el Señor, porque claro, ahí va a haber una resurrección, pero eso sucede después, ¿sí? Del anticristo, no antes del anticristo. Y ahorita lo vamos a ver más claro todavía. Y él mete su hoz, él está en las nubes, no dice que va a estar en las nubes, y nos va a llamar, y va a meter su hoz. Y él ciega las mías, el rapto, se lleva a su gente. Y luego viene otro ángel con otra voz, y esta es otra cosecha, los malvados, en un lagar, la segunda venida. Primero es el rapto, después la segunda venida. Y aquí en Apocalipsis 18, pueden leerlo todo, cuando cae Babilonia, el sistema del anticristo, en el capítulo 19, dice, después de esto, verso 1, verso 7, suceden las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Verso 8. Aquí esta palabra vestir es la misma que aparece en Corintios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero dice claramente Pablo que esto corrupto será vestido de incorrupción a la final trompeta. ¿Es el rapto o no es cierto? Entonces cumplirán lo que está escrito. Se olvida la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Oseas 14, ahí menciona esa profecía. ¿Sí? Aquí se ve claro que primero cae el sistema del anticristo y después sucede las bodas y la esposa es llevada en las bodas. Las bodas suceden aquí en Apocalipsis 19, verso 7, no suceden en Apocalipsis 4. ¿Sí? Y luego dice en el verso 9, y el ángel dijo, escribe, vienen entrados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. En el 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Primero las bodas, el rapto y después la segunda venida. Algunos dirán, pero ¿dónde viene eso del rapto? Es que en Mateo 24, 31 dice que con gran voz,
Juntará a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Sí, pero esos escogidos no es la iglesia, son los judíos dispersos. Dice en Mateo 24:31, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo y lamentarán las tribus. ¿Qué tribus? Las tribus del Medio Oriente, las tribus de Israel. El contexto es Judea. Él llega y con gran voz de trompeta junta a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, los judíos dispersos. Eso no es el rapto. La palabra gran trompeta en hebreo significa Gadol Shofar, Yom Kippur. Y la final trompeta dentro del judaísmo es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que se le conoce como Yom HaKesed, el día desconocido, el día y la hora que nadie sabe. Y si tú no conoces judaísmo, tú no vas a entender cuándo va a pasar el rapto, porque tiene que ver con el judaísmo del primer siglo. Yeshua era un rabino judío, no un niño católico que iba a misa, un cristiano que iba los domingos a la iglesia. Tanto Daniel, tanto Jeremías, tanto Jesús menciona que Israel será librado y que va a haber resurrección. ¿Quién más lo dice? Pablo lo dice. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. 11. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si de alguna manera pueda provocar a hacerlos a los de mi sangre y hacerlos salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. O sea, resurrección de los muertos. Israel va a ser salvo en la resurrección de los muertos. Lo dice Isaías 26. Lo dice Daniel capítulo 12. Lo dice Jesús. Lo dice Pablo. Lo dice Apocalipsis 14. Lo dice Apocalipsis 18. Que primero es la gran tribulación, después la cena de bodas. Y para que te quede más confirmado eso, vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Me decía una persona, me saludas al anticristo. No, yo creo que tú lo vas a conocer. Es más, el anticristo ya está aquí. Está codificado en el texto hebreo. Apocalipsis 20. Fíjense lo que dice. Verso 4 de Apocalipsis 20. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjate. Graciela Beltrán, explícame esto. Ellos fueron muertos por causa de no aceptar al anticristo y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cómo va a ser posible que el rapto sea antes de 7 años? Entonces, ¿cuántas resurrecciones va a haber? Entonces, ¿va a haber 3? Es absurdo. Aquí vemos que ellos se enfrentan al anticristo, decapitados, y están en un lugar de honor, en sillas para juzgar, y reinaron con Cristo 1000 años. Y miren el contexto. Dice, reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son? Los condenados. Entonces, estos muertos que murieron por causa de Cristo y reinaron con Cristo 1000 años, ¿quiénes son? Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Yo te hago una pregunta. Si estos se enfrentan al anticristo y reinan con Cristo 1000 años y son la primera resurrección, ¿dónde sucede el rapto? ¿No es en la resurrección de los muertos? ¿No es lo que dice Pablo? ¿No es lo que dice Daniel? ¿No es lo que dice Isaías? ¿Dónde están los 7 años que se supone que existen? Eso es falso. Primero, no hay tal cosa de que viene el rapto y después los 7 años. Es falso eso. Ya leímos Daniel 9:27. Eso es completamente falso. Primero es la gran tribulación, después es el rapto y sucede en la cena de bodas y luego la segunda venida. El rapto no sucede en Apocalipsis 4. Juan fue arrebatado para, como el Señor dice, oí una voz de trompeta que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que son y las que han de ser después de estas. Este libro fue escrito ¿para quiénes? Para las 7 iglesias que están en Asia Menor. ¿Y qué dice Yeshua en Apocalipsis 22? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Está usando hebraísmo, judaísmo, porque para Cristo no existe de que Israel es un pueblo y la iglesia es otro. Eso es completamente falso. Somos un pueblo y no vamos a abandonar a Israel aquí que pase la gran tribulación y nos vamos a ir, porque no es así.
Efesios 2:11 dice que somos un solo pueblo, no dos. Un solo pueblo. Y aquellos que piensan que son dos pueblos están partiendo a Cristo por la mitad. ¿Se dan cuenta dónde sucede el rapto? ¿Se dan cuenta de lo de Daniel 9:27, cómo lo han manipulado? Ahora, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo habla del hijo de perdición, que Yeshua le habló a Judas así, en Juan 17:12, es un hebraísmo, no se está refiriendo a una sola persona, sino a una iglesia gentil. Porque para empezar, ningún judío cree que el Mesías es Dios. ¿Y cómo se sienta Dios en el templo de Dios? ¿Físicamente o espiritualmente? Con señales y prodigios y milagros. ¿Quién cree eso? Cristianos. Y Pablo termina casi el libro diciendo, retengan la doctrina que os hemos dicho, por espíritu y por carta. ¿A quién se está refiriendo? ¿A judíos? No se está refiriendo a judíos. En Apocalipsis capítulo 11 dice, mide el templo de Dios y el altar, hace el diseño del templo, pero el patio no lo midas, ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El templo no va a ser construido hasta que no venga quien lo va a construir. Lean el libro de Ezequiel, va a haber un templo y va a haber sacrificios de animales otra vez. Escúcheme bien lo que les voy a decir. El rapto va a suceder tan pronto caiga la ciudad de Jerusalén, como se le dijeron a Daniel. ¿Y cuándo van a empezar los 42 meses? Le dijeron a Daniel, desde que se ha quitado la adoración en el muro de lamentos, el Hatamid, el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, que es la entrega de la ciudad de Jerusalén a los paganos, dice, habrá 1290 días. Y lo dice, eso es los judíos que se queden aquí. Y lo dice, bienaventurado que llegan 1365 días, los judíos que se queden aquí, porque son 45 días más, que es cuando es la reconstrucción del templo por el Mesías, que es Hanukkah. Pero ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Por qué dice Yeshua que serán cortados los días? 1260. Porque va a ser el rapto. Recordemos que los dos testigos profetizan 1260 días. Y ellos ya se van en las nubes y sus enemigos los ven en un rapto. Vemos los 144,000 que enfrentan al anticristo y después los vemos sobre el mar de vidrio. ¿Cómo llegaron ahí? La resurrección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es después del anticristo, no antes del anticristo. Y podemos ver claramente Apocalipsis 12, que después de los 3 años y medio que la mujer es sustentada, el dragón se fue a hacer guerra contra los que tienen la palabra de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo al final de los 3 años y medio. ¿Quiénes son? ¿Judíos? No, cristianos. Olvídense de doctrinas falsas. Algunos vamos a morir, otros no vamos a morir. De hecho, hay una tradición judía que dice en el Talmud que cuando suceda la resurrección de los muertos, que va a ser en Rosh Hashanah, la Biblia lo dice claramente, ¿sí? Que es entre septiembre y octubre, lo que no se sabe es el día y la hora, porque no se podía definir el año nuevo de los reyes, en esa época no había pronóstico del tiempo, a veces esperaban hasta 2 días para poder definir el Rosh Hashanah, y el sumo sacerdote cerraba un ojo, a eso se refiere Pablo, y tocaban las trompetas, ¿sí? Dice claramente el Talmud que en la resurrección mucha gente va a morir, ¿sí? Y van a resucitar en la resurrección, y los que estemos vivos en un momento vamos a morir en un segundo para ser transformados. O sea, esto es una idea judía, no una idea cristiana. Eso enseña el Talmud, imagínense. Imagínense. Y Pablo dice, entonces se cumplirá lo que está escrito. Pueden leer ustedes Corintios, del 51 en adelante, donde dice que los muertos resucitarán incorruptibles. Después nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Esto es una fiesta judía, Rosh Hashanah. El cristiano no entiende qué es eso. Dice, entonces se cumplirá lo que está escrito. Dice, oh, ¿dónde muerte tu aguijón? Dice, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Y Pablo está leyendo al profeta Oseas. Vamos a Oseas 14. Oseas 14. Y aquí culmino. Daniel, Oseas capítulo 14. Dice Pablo, él está usando esto. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aquí vemos claramente que el Señor librará a su pueblo. El rapto es algo prometido al pueblo de Israel, ni siquiera a los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos alcanzan si son parte de la nación de Israel. Dice, ustedes los gentiles que en otro tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ustedes nunca tuvieron ley, ni tuvieron pacto ni antiguo ni nuevo. Jeremías 31, el pacto fue hecho con Judá y con Israel, el nuevo pacto, no con ustedes. Ustedes alcanzan por medio de ese judío Mesías que vino a morir por ustedes, y ustedes son injertados dentro de Israel, son parte de la nación de Israel. Y cuando dice la Biblia no es judío o gentil, no está diciendo somos iguales, no.
Está diciendo que tú como gentil tienes obligaciones de ser parte del pueblo de Israel y tienes obligación de hacer lo mismo que el judío. Algunos piensan, no, es que las fiestas judías es judaizar. Ese es otro tema, no es cierto eso. Eso es falso. Eso no tiene nada que ver con la judaizar. Los cristianos en el primer siglo, en el tiempo de Pablo, ya había gentiles en las sinagogas y había primero una hilera de judíos, después de prosélitos y después de los Benei Noe o temerosos de Dios. Uno de ellos fue Cornelio, que no se les obligaba a circuncidarse. Pero ellos sí guardaban las fiestas. Y de hecho el Shabbat no es solamente para los judíos. Yeshua dijo, no se hizo el hombre Adán. Adán significa toda la humanidad por causa del Shabbat, sino el Shabbat por causa del hombre. O sea, el Shabbat no está abrogado, ni las fiestas tampoco. De hecho, en Colosenses capítulo 2, cuando dice, nadie os juzgue en comida, bebida, día de reposo, luna nueva, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo del Mesías. Algunas traducciones lo tuercen, pero el griego dice meló. O sea que estas fiestas son y seguirán, dice el griego. ¿Se dan cuenta? La manipulación. Que el Eterno los bendiga grandemente. Shalom Uberajot. Escuchen, el rapto sucede después de la gran tribulación. No hay 7 años. Ya leímos Daniel 9:27 y lo vuelvo a repetir. A las 62 semanas se quitará la vida al Cristo y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá el santuario y su fin será con inundación hasta el tiempo de las desolaciones. O sea, Jerusalén fue ya 19 siglos. ¿Sí? Hasta que el 7 de junio de 1967 recuperamos Jerusalén, la perla de fe judía, de manos de Jordania. ¿Sí? Así acabaron. Israel gobierna sobre Jerusalén. Pero pronto va a serlo ya, lamentablemente. Cuando caiga la ciudad de Jerusalén, en ese momento va a ser el rapto. ¿Cuánto tiempo va a ser del rapto a la segunda venida? 10 días. Porque Gadol Shofar, la segunda venida es en el Yom Kippur. Y el rapto es en Yom Teruah. Pero si tú no conoces el judaísmo, no vas a darte ni cuenta. Y más con esta doctrina católica de los 7 años que inventó un jesuita llamado Rivera. Dice, a las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y al pueblo príncipe que ha de venir destruir el santuario, y lo vuelve al texto. Y él confirmará el pacto. ¿Quién? El Mesías. Como algunas Biblias católicas, a pesar de sus errores, traducen bien, el Cristo confirmará su alianza por una semana. Y a la mitad de la semana hará cesar, porque él muere un miércoles, no muere un viernes. Pero ese ya es otro tema. Shalom, Uberajot.